Entonces, ahora sí, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo ciclo de webinars 2024 del Departamento de Ciencias Básicas. En esta oportunidad, Eugenia Céspedes y yo, Claudia Ortiz, vamos a estar moderando este webinar que tiene como título una introducción al desarrollo de aplicaciones de IA generativa. La dinámica prevista para este webinar es una charla expositiva de aproximadamente 50 minutos y unos 10 minutos posteriores para intercambio de preguntas que ustedes pueden ir formulando a través del chat y que tanto Eugenia como yo vamos a ir recuperando para comentarle y leerle a Juan Manuel al término de la charla. Quien va a disertar hoy es el profesor Juan Manuel Fernández. Juan Manuel es magíster en inteligencia de datos orientada a Big Data, licenciado en sistemas de información, profesor de la Universidad Nacional de Luján de la División Computación del Departamento de Ciencias Básicas y profesor de la Universidad de 3 de Febrero. Es director del Grupo de Investigación en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, GICIDIA, es coordinador de la Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Luján y secretario académico del Departamento de Ciencias Básicas, también de la misma universidad. Bueno, dicho todo esto, te damos la bienvenida, te agradecemos por la iniciativa de compartir esta temática tan interesante con todos nosotros y te cedemos la palabra. Sabemos que está nuestra directora decana presente, no sé si Emma quiere decir algunas palabras antes de pasar a la charla expositiva. No, no quería hacerles perder el tiempo, seguro que están interesadísimos en escuchar el tema. Bueno, yo les agradezco, obviamente, a todos los presentes de estar en este ciclo de webinar y en especial en la charla que está dando Juan en este momento y obviamente a Juan por introducirnos en este tema tan importante hoy en día. Estamos en paralelo con también el simposio matemática, así que justo estaba una parte de escuchando sobre este mismo tema. Así que bueno, le deseo mucha suerte y como siempre agradecido que siempre pensando en los webinars y todo el grupo y todo el equipo de trabajo, donde la cabeza es nuestro secretario académico, está en la organización de todos estos webinars, los ciclos de webinar que lo venimos desarrollando de hace bastante tiempo. Bueno, gracias y mucha suerte, Juan, te vamos a escuchar acá atentamente. Que mucho no Bueno, no quería. me va a quedar otra que empezar a hablar, gracias Emma. Dale. Gracias también a Claudia y a Euge y también a compañeros, docentes, estudiantes, veo de esta universidad, de otras, también veo por ahí a Leticia y a Marcelo de la Universidad Nacional de San Luis, con quienes venimos trabajando en estos temas. Y, nada, muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar a hablar sobre esta temática que hoy nos convoca, que tiene que ver con lo que viene pasando en el último tiempo vinculado a la inteligencia artificial generativa. Como bien dijo Claudia, el título de este webinar es una introducción al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y los tópicos por donde vamos a tratar de andar son los que se describen en esta presentación. Primero vamos a hacer una pequeña introducción o conceptualización de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Vamos a introducir, y seguramente para compatibilizar con lo que muchos de ustedes ya vienen usando, algunas de las recientes aplicaciones que se dan en términos de inteligencia artificial generativa. Y luego nos vamos a meter con lo que son modelos de lenguaje y vamos a empezar a interactuar con algunas herramientas que nos provee Python, particularmente el framework LangChain, para interactuar y introducir nuevas soluciones a partir de los modelos de lenguaje preentrenados. Ahora bien, en esta primera introducción, en donde vamos a ir un poco rápido, la segunda parte, no se ilusionen, también vamos a ir un poco rápido, pero bueno, hablando un poco de qué es inteligencia artificial, en palabras de nada menos que Marvin Minsky, el cofundador
laboratorio de inteligencia artificial del MIT, planteaba que básicamente es la ciencia de hacer que las máquinas realicen cosas, hagan cosas que requerirían inteligencia si las hubiera realizado un humano. De algún punto, en algún punto definiendo por analogía lo que es la inteligencia artificial, antes, y lo vamos a ver un poquito más adelante, quien trataba de formalizar el término de inteligencia artificial en términos de una definición era nada menos que Alan Turing, que un poco nos dio o nos mostró el camino hacia dónde ir en estos temas. Marvin Minsky plantea una suerte de analogía con lo que luego les voy a comentar que dijo Alan Turing, pero básicamente es eso, es em, reproducir por parte de máquinas acciones que si las hiciera un humano requerirían cierta inteligencia. Y aquí un disclaimer, una aclaración, más allá de que la inteligencia artificial aborda un gran número de áreas y técnicas, entre ellas el reconocimiento de voz, la visión por computadora, la robótica, la optimización, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a andar fundamentalmente por lo que es el procesamiento del lenguaje natural y los últimos avances en términos de modelos de lenguaje modernos, ¿sí? Es decir, nos vamos a centrar en ese pequeño rinconcito que hoy, de alguna manera, y en palabras de mi director de tesis de maestría, es la zona más caliente de la inteligencia artificial. Así que por ahí vamos a andar. Si quisiéramos plantear una taxonomía de la inteligencia artificial, podríamos dividir estos modelos en modelos discriminativos, que son gran parte de lo que veníamos conociendo con los avances en los últimos quizás 15 o 20 años de del aprendizaje automático, el machine learning, en donde hay un conjunto de patrones que son aprendidos por parte de un modelo a partir de datos de entrenamiento y que esos patrones que aprende el modelo son capaces de poder discernir entre diferentes clases en un problema. Por ejemplo, en este ejemplo, como ven, ahí entrenamos un modelo discriminativo a partir de pinturas realizadas por diferentes artistas y luego este modelo discriminativo es capaz de entender y predecir con una buena performance de quién es el artista que desarrolló esa obra. Mejoras así hemos visto muchísimas a lo largo del tiempo. El tema de los avances en redes sociales, las publicidades dirigidas, los modelos de recomendación, etcétera, etcétera, tenían que ver básicamente con este tipo de modelos en donde nosotros enseñábamos a un modelo a partir de un conjunto de datos de entrenamiento diferentes patrones que luego les permitían tomar decisiones ya no basado en lo que nosotros le pedimos que haga, sino en lo que él aprendió a hacer. Y aparecen con mucha fuerza, más allá de que después vamos a ver una línea de tiempo de los últimos 90 años, si se me permite, casi en los últimos 3 años y medio, lo que son los modelos generativos, en donde ya no hay un entendimiento del problema para la toma de decisión, sino que el modelo es capaz, también a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, de generar eh, eh, nuevas instancias que sean capaces de ser diferentes a las anteriores y que ya puedan tener la capacidad de ser percibidas como originales por un observador humano. Como vemos, por ejemplo, en este ejemplo de abajo, un pequeño ejemplo es, bueno, brindamos a un modelo de índole generativa un conjunto de imágenes de diferentes caballos y lo que vamos a obtener no es si es un caballo o no, de qué raza es, sino que vamos a obtener imágenes nuevas, diferentes a las anteriores y que pueden ser percibidas como originales. Es decir, hay un cambio, hay cierta... eh, empieza a haber generación nueva de conocimiento, si bien luego vamos a ver que es a partir de modelos probabilísticos, hay un cambio en el paradigma. Ya no es entender el programa para la toma de decisiones, sino es entender las instancias y generar nuevas instancias. El ejemplo, para los que por ahí no son tanto del tema paradigmático y lo que un poco es el puntapié hacia la proliferación de este tipo de soluciones, es lo que conocemos como ChatGPT, capaz de producir respuestas con una buena performance y con una sensación de que estamos hablando con un ente inteligente, eh,
en términos de datos textuales, ¿no? Acá estamos hablando, bueno, el ejemplo generativo es con imágenes. En el caso de ChatGPT, estamos hablando de generación de texto, ¿sí? Pero cuando hablemos de inteligencia artificial, entonces vamos a hablar de acciones que necesitarían cierta inteligencia cuando sean, si fueran llevadas a cabo por un humano, pero van a ser llevadas a cabo por una máquina. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, tratando de resumir lo que vimos hasta acá, generativa, estamos hablando de modelos que son capaces de generar nuevo contenido. ¿Mm? Un poco tratando de acercar y afinar la definición de inteligencia artificial generativa, se refiere a la capacidad de una máquina de generar contenido, como decíamos antes, nuevo y original, ¿sí? Original, por lo menos puede asimilarse que ese contenido es original, después vamos a ver alguna cuestión o algunos aspectos de por qué digo que puede asimilarse, y que pueda percibirse, ¿sí? Como coherente y significativo, esto es importante. Además, también marcar que esta inteligencia artificial se genera, si estos modelos se generan a partir de datos de entrenamiento recibido, y aquí está una de las dos claves de la performance de este tipo de modelos, ¿sí? Y como decíamos antes, no implica solo la capacidad de replicar patrones existentes, sino también la capacidad de crear contenido nuevo, ¿sí? Si vamos de alguna forma a hacer una taxonomía de la inteligencia artificial generativa, el gran campo, puede decirse así, es el de la inteligencia artificial. Luego tenemos lo que es Machine Learning, aprendizaje automático, y en particular, por lo menos en gran parte los más conocidos de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa están siempre en el marco de lo que es Deep Learning, aprendizaje profundo, que se basa en técnicas vinculadas a redes neuronales, y vamos a ver por qué profundo un poquito más adelante, pero la inteligencia artificial generativa está enmarcada en este contexto y se diferencia quizás para lo que tenemos o los que tengan del auditorio cierto conocimiento en relación a sistemas expertos más tradicionales, en que acá lo que sucede es que hay un aprendizaje de alguna manera más matemático que cognitivo, como se puede imaginar en un humano, a partir de datos. Lo que pasaba en los sistemas expertos tradicionales, nosotros los programadores lo que hacíamos era con un experto del dominio tratar de trazar un conjunto enorme de reglas respecto a un problema particular, que luego venía una nueva instancia y lo que iba a hacer el sistema experto era devolver una respuesta en función de las reglas que nosotros le hayamos enseñado al sistema. Aquí en la inteligencia artificial un poco se invierte el paradigma y lo que hacemos es a una técnica de aprendizaje automático le brindamos datos de entrenamiento a partir de los cuales ese mismo modelo, ¿sí? Que se genera a partir de la técnica y los datos de entrenamiento, aprende las reglas, ¿sí? Que no son las reglas que le proveemos nosotros, sino que simplemente nosotros lo que hacemos es proveerle los datos a partir de los cuales aprende. Hay una suerte de similitud entre el proceso de aprendizaje de una persona y estos modelos. Obviamente hay una simplificaciones matemáticas en el medio también, en una charla que espera abarcar un montón de cosas y espero lo logre. También lo que vamos a ver es a grandes rasgos cómo funciona una red neuronal, por lo menos en el caso de un perceptrón, es una red neuronal de una única neurona, como para que ustedes vean y se entienda que en el medio o que hay atrás de esto no hay magia, sino que hay un conjunto de cálculos fundamentalmente matemáticos y cuestiones de procesamiento computacional que hacen que lleguemos a este tipo de solución. Y bueno, algunas de las principales aplicaciones que fueron proliferando vinculadas a inteligencia artificial generativa se pueden ver en este simpático gráfico o esquema. Y como vemos, se puede generar una amplia variedad de contenidos. Una de las primeras soluciones que se conocieron fue Copilot, en su momento que generaba código. Hay muchas vinculadas a la generación de texto, la más conocida es ChatGPT, que un poco irrumpe en la vida de todos nosotros, creo que por allá por noviembre de 2022, si no me equivoco. Eh, bueno, también hay soluciones como Midjourney que permiten generar imágenes y logos, también
el tema de generación de sonido. No sé si vieron ayer o anteayer se lanzó la versión 4 de ChatGPT, que ya el modelo de lenguaje no solo que habla, sino que también canta. El video de promoción del lanzamiento del modelo muestra justamente la solución cantando una canción. Y también hay soluciones vinculadas a la generación de video, ¿sí? Algunas de las principales herramientas que hoy se conocen y que están al alcance de todos para utilizar como una herramienta de alto nivel son las que, como decía, están en este esquema. Ahora bien, pero nosotros vamos a hablar en particular de los modelos de lenguaje de escala, y aquí es donde nos vamos a empezar a detener un poco más y a entender eh, un poco más en profundidad de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial generativa vinculada o asociada a los LLM, por su acrónimo en inglés. Espero que no tengo posibilidad de verlo porque estoy compartiendo pantalla, pero que a grandes rasgos se haya entendido esta rapidísima introducción en la conceptualización de inteligencia artificial y particularmente de la inteligencia artificial generativa. Pero ahora bien, ¿qué es un modelo de lenguaje? Básicamente, gran parte de las conceptualizaciones que tenemos de modelo de lenguaje lo plantean en estos términos, lo cual me resultó una curiosidad porque de alguna forma la cuestión de que sea un modelo de aprendizaje profundo es solo una posibilidad y una característica, pero lo plantean así: es un modelo de aprendizaje profundo, ¿sí? Capaz de aprender patrones lingüísticos y generar respuestas coherentes y relevantes en una gran variedad de temas, desde el punto de vista siempre lo vamos a pensar en términos textuales, ¿sí? De generación de texto. Básicamente vamos a ver que de la misma forma que hablábamos hoy de aprendizaje automático, vamos a tener una técnica asociada, en este caso va a ser de aprendizaje profundo, asociada a grandes cantidades de datos textuales, pero grandes, enormes cantidades de datos textuales, que le van a permitir a ese modelo de lenguaje entender y aprender, ¿sí? En función de diferentes representaciones numéricas, la estructura del lenguaje y la relación entre diferentes palabras, entre las diferentes palabras. Cuando el modelo de lenguaje, entre otras cosas, va a aprender cuándo aparece una palabra en relación a otras, qué usos tiene en general y qué relaciones hay entre las diferentes palabras, ¿sí? Y como decíamos también un poco antes, van a ser capaces de responder preguntas, ¿sí? Todos nosotros seguramente, o la mayoría de quienes estamos aquí, nos hemos puesto a jugar y también usamos para trabajar como asistente ChatGPT o Google Gemini. Bueno, un poco esto va de suyo con este tipo de herramientas, que son capaces de responder preguntas, generar texto, traducciones, resúmenes, ¿sí? Básicamente un montón de tareas, ¿sí? Relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural. Esto interesante, esta introducción aquí, porque lo que empieza a suceder, y una cuestión por ahí disruptiva respecto a lo que venía pasando, es que no se entrenan para, en general, o por lo menos inicialmente, en una de las tres fases de entrenamiento, para tareas específicas, sino que hay un preentrenamiento para entender la estructura del lenguaje. Y después viene la tarea específica. Por eso estos grandes modelos son capaces de colaborar con la resolución de una gran cantidad de problemáticas vinculadas al procesamiento del lenguaje natural. De vuelta con esta manía que tengo de tratar de encajonar el conocimiento. Cuando hablamos de modelo de lenguaje, estamos hablando sobre un subconjunto de los problemas vinculados a la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nace todo esto? Más allá de los grandes avances, los últimos grandes avances, me parecía, sigue siendo injusto, pero me parecía importante recopilar algunos de los grandes eh, hitos que se producen en los últimos, diría, 90 años vinculados al aprendizaje, a estos modelos de lenguaje, ¿sí? Seguramente me han quedado muchísimos afuera, claramente me han quedado, soy consciente y por eso
para lavar mi conciencia, puse ingrato en el encabezado de la presentación, pero bueno, planteo los que a mi juicio y al juicio de muchos especialistas que he leído, que vengo leyendo y estudiando a lo largo de este tiempo, son de los más significativos. En el año 1943, ya hace muchos años, 81, si no me fallan los cálculos, espero que no me equivocarme, pues la decana es matemática, el matemático Warren McCulloch más y el neurofísico Walter Pitts publican un artículo donde conceptualizan de manera teórica un modelo matemático de una red neuronal, la cual tiene un conjunto de entradas y de dendritas que se van relacionando. Había un procesamiento y luego una relación entre esas neuronas que generaban que un conjunto de entradas se transformen, se procesen y se transformen en una salida. Un poco el modelo matemático planteaba eso. Estos gráficos no son dibujos de Gael, mi hijo, sino que son algunos de los esquemas que se plantean en el anexo de ese paper. Luego, un poco ya lo anticipaba antes, nada menos que Alan Turing, el padre de ciencia de la computación, y me pongo de pie, plantea, entre todas las cosas que planteó, el test de Turing, el juego de imitación, en donde de alguna forma él empieza a generar interés respecto a estas cuestiones vinculadas a la inteligencia de una máquina y nos traza un camino de hacia dónde deberíamos ir si queremos entender o si queremos generar máquinas inteligentes. Él plantea en el juego de imitación en que una máquina iba a ser inteligente si para un observador, ¿sí?, que está del otro lado de una pared en una habitación, luego de hablar una determinada cantidad de tiempo, inicialmente hablaba de 5 minutos, no era capaz de distinguir si del otro lado de la pared había una máquina o había una persona. Este juego de imitación, que parece algo muy sencillo, tiene una formalización en un paper de 27 páginas, si no me equivoco, y es súper interesante. En términos de, pensemos que se estaba imaginando esto sin que exista nada más antes, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, no sorprende porque es Alan Turing, pero de alguna manera es promisorio y interesante. Luego, en el año 57, Rosenblatt plantea y desarrolla el primer perceptrón, ¿sí?, que es un modelo de red neuronal simple que consta de una capa de entradas, ¿sí?, una capa oculta, ¿sí?, y una capa de salida. Ahora más adelante vamos a ver cómo funciona básicamente, muy a grandes rasgos. ¿Sí? El que entienda de redes neuronales, que hay varios en el auditorio, me disculparán o me insultarán luego del webinar, pero voy a tratar de explicarlo para que todos lo entiendan y en 5 minutos. Luego, en el año 86, acá pasan casi 30 años y esto no es tramposo, ahora vamos a explicar por qué, nacen y vienen a poner en valor nuevamente las redes neuronales con las redes neuronales multicapa y el algoritmo de backpropagation, que es un algoritmo de entrenamiento de redes neuronales, Rummelhat, Hinton y Williams, a las redes neuronales, ¿sí?, en el 86. Estas redes neuronales multicapa, ¿sí?, recuperan conceptos de las redes del perceptrón, pero permiten que se puedan, como así lo hace nuestra actividad cerebral, interactuar muchas neuronas en una red, lo cual permite que se puedan resolver problemas muy complejos. ¿Sí? Acá vemos una red neuronal que tiene una capa de entrada, capa de salida y tiene 3 capas ocultas. ¿Sí? Eh, Empiezan a interactuar las capas entre sí y van a ir aprendiendo representaciones de los datos. Mismo la red neuronal, por su parte, lo que va a hacer es entender los datos y a su vez entender cuáles son los atributos de esos datos más significativos para resolver cierto problema. Un poquito más adelante vamos a ver cómo, pero esta cuestión de la introducción de capas ocultas de alguna forma vuelve a poner en valor con el algoritmo backpropagation para reajustar los pesos de todas las capas y vuelve a poner en valor a
las redes neuronales y sientan las bases de lo que es luego Deep Learning, el aprendizaje profundo. Más acá en el 97 nace lo que viene a ser las redes neuronales recurrentes, que son un tipo de red neuronal que permiten de alguna forma procesar datos que están dispuestos en secuencia, ¿sí? Junto con los datos que se separan siempre cuando pensemos en texto, pensémoslo inicialmente en tokens. Cuando pensamos texto, vamos a separar las diferentes tokens de un texto o palabras, si se quiere. No necesariamente van a ser palabras, pensémoslo en términos de palabras. En diferentes palabras, lo que incorporaban estas redes son una suerte de timestamp que marcaba cuál es el orden de cada palabra en la secuencia, y de alguna forma eso le empezó a permitir a las redes neuronales captar, de acuerdo al orden o al lugar donde estaban planteados los tokens en las diferentes palabras, entender cuál era el objetivo de esas palabras para el problema a tratar, y empieza a generalizarse el uso o la utilización de las redes neuronales recurrentes, y el subtipo quizás más utilizado son las LSTM, las de memoria de corto plazo, para datos de tipo textual o de tipo secuencia. Hoy decía que eh, no era casual que entre el perceptrón y las redes neuronales multicapa hayan pasado 30 años casi. En el medio, nada más ni nada menos que Marvin Minsky y Simon Papert generan y publican una obra que creo que se llama Perceptrons, en la cual demuestran que dos monstruos de la ciencia, como eran ellos, demuestran que los perceptores no eran capaces de resolver problemas muy sencillos que no eran lineales. Este es un ejemplo muy claro, los que conocen el XOR, ¿sí? El operador XOR. Básicamente lo que hacen las redes neuronales, a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, tratar de ajustar pesos de un vector de pesos, que ahora vamos a ver cómo funcionan, que multiplicados por la entrada y complementados con una función de activación, generen como salidas las respuestas reales de esos conjuntos de entrenamiento. Es decir, se aprenden los casos de entrenamiento y modelan a partir de los pesos de un vector de pesos. Así se modela la inteligencia de la red neuronal. Ahora bien, si vemos, por ejemplo, el conector OR, bueno, trazar una recta acá hace que separemos los casos en los que el OR es negativo de los casos en los que el OR es positivo. Lo que ellos plantean aquí es dónde trazamos la recta, que es lo que básicamente en definitiva, o por lo menos cómo se puede plasmar gráficamente, lo resuelve la red neuronal, para separar los ejemplos negativos de los positivos. Y con este ejemplo tan sencillo, metieron miedo a toda la comunidad científica y de alguna forma se detuvo, ¿sí? Gran parte de la actividad vinculada a la inteligencia artificial o a la investigación de inteligencia artificial durante todo este tiempo, ¿sí? Pero bueno, más aquí en el tiempo, ¿sí? Hasta el momento, esto es importante, lo que retomar lo que decía, podemos pensar que dividíamos al texto en diferentes tokens, ¿sí? Y la representación de un corpus de documentos. Si nosotros queríamos generar un modelo de aprendizaje automático vinculado a datos textuales, la representación por excelencia era la con variantes, obviamente. La de Peter Salton, que en el año 76 plantea lo que es el modelo vectorial o la bolsa de palabras, en donde se generaba una matriz, ¿sí? Cuando pensemos datos de entrenamiento, todavía podemos pensar, o por lo menos permítanmelo en el marco de este webinar, pensarlo como una matriz en donde Peter Santo o se planteaba con el modelo vectorial un conjunto de columnas que representaban a cada una de las palabras que aparecían en los documentos que eran parte del problema, y un conjunto de filas, ¿sí? Como si fuera un Excel, un conjunto de filas en las cuales aparecían los documentos que eran parte de ese corpus. Para cada una de las filas, un documento iba a ser una fila, y la representación de ese documento en la matriz iba a ser una ponderación que iba a representar la presencia o no de cada uno de los términos en ese documento. Entonces, si uno de los documentos decía, hola, soy una red neuronal, ese iba a ser el documento 1, iba a tener un ID, y iban a estar activadas las columnas de la palabra hola, soy una red neuronal. Y había formas, obviamente esto también
hay muchas formas de ponderar la presencia o no de esos términos. La más básica es la frecuencia, por ejemplo, es decir, contar cuántas veces apareció determinada palabra en un documento, y de esa manera nosotros podemos de alguna forma poner en valor la importancia de esa palabra para ese documento. Después hay cuestiones y ponderaciones un poco más complejas como TF y DF, que gran parte del auditorio también la deben conocer, pero ¿por qué traigo a colación esta cuestión si no está en la línea de tiempo? Porque en 2013 Tomás Mikolov y su equipo rompen un poco, hacen estallar por los aires esa forma de representación y plantean representaciones del texto a partir de entrenamiento de redes neuronales sencillas que transforman un vector. Y cuando cada palabra, ¿sí? A través del entrenamiento de la red neuronal y de los lugares donde aparecen en el texto y de las palabras con las que ocurren, etcétera, etcétera, hacen que una palabra, ¿sí? tenga un determinado vector de pesos. Cuando yo tengo un vector, lo puedo proyectar en el plano. Cuando yo puedo proyectar ese vector en el plano, a partir de la similitud entre los ángulos o la cercanía de esos puntos en el plano, yo puedo identificar qué palabras son más parecidas a otras y qué palabras son menos parecidas a otras. Y lo que hasta ese momento con el modelo vectorial nosotros identificábamos y entendíamos como que la palabra una con mayúscula y con minúscula podía ser un término diferente porque no había una captura semántica del término, sino simplemente la presencia o ausencia del término. A partir de ahora se captura cierta semántica de los tokens a partir de este entrenamiento de lo que se llaman word embeddings o vectores de palabras, y yo puedo de alguna forma empezar a entender parte de la semántica de estos textos y capturar esas similitudes entre diferentes palabras. Entonces, se transforma la representación de textos en algo mucho más complejo, que son inicialmente los word embeddings, que todavía están presentes en los modelos con diferentes y un montón de variantes, pero están todavía presentes en la tecnología más actual. Voy a poner un poquito. Luego, en 2014, aparecen quizás los modelos generativos más recientes vinculados a iniciales, perdón, los primeros modelos de inteligencia artificial generativa más similares, si se quiere, a lo que puede estar pasando, en donde hay dos redes neuronales, una que genera a partir de entradas aleatorias, genera diferentes ejemplos, y hay otra segunda red neuronal que actúa como discriminador, a la cual ingresan imágenes reales. En general funciona muy bien con imágenes, y imágenes generadas de manera aleatoria por esa red neuronal generadora, y esa discriminadora era lo que iba a elegir si una imagen era real o no. Y lo que empieza a pasar es, a través de la prueba y error, el generador va cambiando, la red neuronal generadora va cambiando su forma o su lógica de generación de imágenes, hasta que las imágenes son cada vez más reales. Y esto lo plantea Ayman Goodfellow y un equipo de Google Brain, ¿sí? Uno de los libros más interesantes de inteligencia artificial. Tienen uno de los capítulos escritos por esta persona, que si no me equivoco, hoy está en Google todavía. Y luego en 2017 aparece algo que también cambia todo el paradigma vinculado a redes neuronales, que no es ni más ni menos que Google, con Baswan y todo un gran equipo de científicos que plantean lo que es la arquitectura de Transformer, en donde hay una lectura bidireccional del texto, y también hay mecanismos de atención que básicamente lo que hacen a grandes rasgos, y vuelvan a disculparme los que entienden el tema, capturan en dónde están las partes del texto que ameritan mayor atención, y de esa manera empieza a haber una cuestión que se parece cada vez más a la semántica en términos de el manejo y la manipulación de texto. Y bueno, en 2020, no era 2022, OpenAI lanza GPT-3, ¿sí? Que es un modelo de lenguaje basado en Transformers, que básicamente, si bien representa un avance notable en términos de NLP, creo que Transformers quizás
fueron las bases sin duda, me iba a tomar la licencia que quizás hasta fue más importante, pero lo que hace GP3 de alguna forma también, GPT-3, es a través de la aplicación ChatGPT, es poner a toda la sociedad en alerta respecto a lo que estaba pasando en términos de los avances del procesamiento del lenguaje natural, en donde nosotros entramos a una suerte de aplicación web y podemos hablar prácticamente como si estuviéramos hablando con una persona que nos provee soluciones sobre un gran conjunto de situaciones que sorprenden, ¿sí? Y luego, en términos de interacción y proliferación de herramientas basadas en modelos de lenguaje, otro de los hitos que yo quería marcar tiene que ver con el lanzamiento del AMA por parte de Facebook, ¿sí? Porque lo que hace Facebook en 2023, creo que por febrero, es liberar el modelo de lenguaje con una licencia no comercial. Hasta el momento los que estaban, era Google Bard en su momento y ChatGPT, los podías acceder o a través de la interfaz web o a través de API. Ahora lo que viene a hacer Meta es decir, bueno, este es el modelo de lenguaje, aquí lo tienen, úsenlo. Y lo que empieza a pasar es que se empiezan a generar un sinfín de soluciones y nuevos modelos a partir de entender qué era lo que estaba pasando ahí. Y esto es simplemente una licencia que me tomo, también por una cuestión de quedar tranquilo en términos de mi conciencia. ¿Por qué decía que era ingrata la línea de tiempo anterior? Solamente de 2019 para acá, estos son algunos de los avances que se plantearon en términos de esta disciplina, y yo como un cara dura quise tratar de sintetizar los avances de los últimos 81 años en 10 hitos, por eso digo que es ingrata, pero creo que de alguna manera, y espero que así sea, hace que ustedes como observadores, muy rápido, pues ya son -20, Claudia, estoy totalmente consciente de eso, puedan entender más o menos cómo se fue formulando esta situación. Y antes de seguir, quiero en 3 minutos y plagado de imprecisiones contarles, sobre todo para los que no terminan de entenderlo, cómo funciona a grandes rasgos una red neuronal, en este caso un perceptrón, una red neuronal de una única capa. En general, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es representar nuestros problemas, ¿sí? A partir de números reales, ¿sí? Es decir, las entradas a una red neuronal fundamentalmente son representaciones numéricas de un problema, ¿sí? Y las redes neuronales, al igual que muchos de los otros algoritmos, todos los algoritmos del aprendizaje automático, van a ser entrenados a partir de conjuntos de entrenamiento, es decir, de ejemplos que yo ya tengo previamente. Entonces lo que voy a hacer es las características de esos problemas, representarlos numéricamente, y aquí reside la inteligencia, si se quiere, de esta red neuronal, en donde hay un vector de pesos que inicialmente se inicializan de forma aleatoria, uno de los mecanismos es ese, y lo que hay acá es un producto, ¿sí? Y una sumatoria de ese producto y una función de activación. Esto sigue siendo muy importante en términos de los modelos de lenguaje. De hecho, uno de los grandes cambios de GPT-3 respecto a Transformers es un cambio en una función de activación. Lo que sucede es que esta sumatoria, si no hay un producto con una sumatoria de esos productos de los datos de entrada con un vector de peso inicializado aleatoriamente, pasan por una función de activación, que básicamente esa función de activación lo que va a determinar es si se activa la neurona o no se activa, ¿sí? 1 en general corresponde a la activación y 0 a la no activación. Si esta salida que plantea verdadero o falso, 1 y 0, corresponde con las salidas observadas por el ejemplo de entrenamiento, quiere decir que el entrenamiento de la neurona finaliza y nos guardamos los vectores de peso que ante nuevas observaciones, esta red neuronal va a ser capaz de clasificar esos nuevos observaciones a partir de el objetivo que yo tengo. En caso que esa combinación lineal de un resultado diferente al observado en los ejemplos de entrenamiento, hay un reajuste de ese vector de pesos con una tasa de aprendizaje, y así vamos a ir calculando
y activando esa función de activación hasta tanto cuando va a terminar el entrenamiento, cuando las salidas de la red neuronal coincidan con las respuestas observadas para los ejemplos con los cuales entreno la red neuronal. En grandes términos, este es el proceso cognitivo, si se me permiten las comillas, en una red neuronal. Lo que empieza a pasar en el medio con las redes neuronales profundas es que esta salida es la entrada a otras capas de esa misma red neuronal. Es decir, eso a grandes rasgos es el modelo que sustenta, ¿sí? Que sustenta las grandes redes neuronales que hoy estamos viendo, ¿sí? Espero no haber sido tan impreciso como para que los que entienden se enojen y no haber sido tan técnico para que los que no entienden no hayan seguido sin entender. Pero bueno, a partir de esto, yo quiero frenar acá, porque de esto tampoco hay tanta información, y contar un poquito, antes de pasar a la cuestión más aplicada con Python y LangChain, sobre cómo es la etapa de entrenamiento de un modelo de lenguaje de escala. Lo que hay es una primera etapa de preentrenamiento en donde se entrena un modelo de Deep Learning. Cuando hablamos de Deep Learning hablamos de redes neuronales, como la que mostré ayer, pero con muchas capas ocultas. Deep tiene que ver con profundo y el concepto de lo profundo tiene que ver con la cantidad de capas que tienen esas redes. Y esas redes se entrenan a partir de diferentes arquitecturas, en código de core, no me voy a meter en ese lío, y grandes, enormes conjuntos de entrenamiento, ¿sí? Wikipedia por excelencia, hay un liberado, por ejemplo, creo que es WebText, no me acuerdo cómo se llama, la base de datos con la cual se entrenó GPT-2, eh, enormes modelos, conjuntos de entrenamiento, lo que nos hace pensar y entender, alguien me lo está diciendo, ah, no, eh, ¿por qué pasa lo que pasa? Es decir, ¿por qué los grandes modelos de lenguaje tienen que ver con grandes tecnologías? Cloud, Amazon, Gemini, Google, estamos hablando de GPT, OpenAI, etcétera, etcétera, porque lo que vamos a necesitar, bueno, Llama y Meta, que es Facebook, pues lo que vamos a necesitar es acceso a grandes conjuntos de información y acceso a grandes y potentes equipos de procesamiento y cómputo. Es muy costoso en términos computacionales entrenar uno de estos modelos. Pero bueno, luego de esta etapa de preentrenamiento, en donde el modelo preentrenado es capaz de reconocer diferentes patrones en términos morfológicos del texto y probabilidades de ocurrencia, y es capaz de estimar probabilidades de ocurrencia entre palabras, porque parte del preentrenamiento lo que hace es tratar de predecir qué palabra va a venir después de las que vienen antes, y en función de eso hace como una pseudo aprendizaje supervisado, pero bueno, trasciende a este contexto. Se obtiene lo que es un modelo preentrenado en términos generales, que lo que entiende es de patrones de texto, ¿sí? Luego una segunda etapa, ¿sí? En donde obviamente todo esto tiene millones de variantes y es lo que hace y distingue un modelo de otro. Una etapa fine-tuning, que es donde se ajustan, ¿sí? Los pesos del modelo en función de diferentes enfoques de entrenamiento supervisado. Como yo contaba para la red neuronal sencilla en la presentación anterior, acá pasa lo mismo, hay conjuntos de entrenamiento para los cuales un conjunto de humanos ya saben la respuesta y lo que hacen es verificar y validar que también, ¿sí? Ajusta ese modelo y a su vez entrenar ese modelo para tareas específicas, un conjunto de tareas específicas. De hecho, gran parte de los nuevos papers que vienen de entrenamiento del modelo de lenguaje tienen en sus anexos algunas de las preguntas que se utilizaron para cada una de las tareas. Y por último, hay una etapa de post-entrenamiento en donde la idea clave tras el aprendizaje, ¿sí? Es un aprendizaje por analogía, ¿sí? Un poco contar eh, esta cuestión vinculada al aprendizaje por refuerzo, por ahí nos vamos a extender 2 o 3 minutos, tiene que ver con que eh, en esta última etapa, una de las alternativas es implementar lo que es aprendizaje por refuerzo, en donde uno a través de un enfoque casi conductista en términos pedagógicos, le da premio y castigo al modelo en función de qué tan bien o qué tan mal está funcionando en función a datos, como ya decía, previamente conocidos, ¿sí? Bueno, aquí un esquema, esto es bastante más trivial para todos nosotros, un esquema general de funcionamiento desde el punto de vista del usuario, de cómo funcionan los modelos de lenguaje.
hay, como saben, un prompt, ¿sí? Que es de alguna manera una instrucción por parte del usuario que se le da al sistema. Y el sistema, en general, los grandes sistemas aplican algo que tiene que ver con un filtro en función de políticas de seguridad y normas éticas, ¿sí? Eh, y luego sí se brinda ese prompt al modelo de lenguaje, ¿sí? Ese modelo de lenguaje va a generar, ¿sí? una respuesta, que esa respuesta también va a estar validada en términos de las citas que va a utilizar y también en términos de políticas de seguridad de la información y normas éticas. Acá está toda la parte, ¿sí? de puesta en funcionamiento del modelo de aprendizaje, en donde hay una etapa de preparación de los datos, de tuning, que es lo que mostraba antes, ¿sí? de puesta en escena o deployeo, si se me permite el término, del modelo, es decir, de disponibilización de ese modelo para la utilización posterior, ¿sí? Un poco eso es lo que el esquema de funcionamiento desde el punto de vista del usuario, mientras el perro tiene algo para acotar, espero no se escuche demasiado atrás. Eh, y acá en el medio aparece lo que es RAG, que un poquito más adelante lo vamos a explicar. Pero entonces va a haber un conjunto de instrucciones o estímulos al modelo de lenguaje, y ese modelo de lenguaje va a devolver un conjunto de respuestas, ¿sí? Un poco ese es el esquema. Ahora bien, espero y asumo que entendamos básicamente qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial generativa, qué son los modelos de lenguaje, y ahora vamos a hablar en términos de cómo trabajar o interactuar con estos modelos de lenguaje a través de Python, ¿sí? Uno de los frameworks de, por excelencia, el framework por excelencia para trabajar con modelo de lenguaje, hoy por hoy es LangChain, presento otro también, que es LlamaIndex, pero por lejos este es el más utilizado, que básicamente lo que nos va a permitir es interactuar con esos modelos de lenguaje que nos van a permitir crear contenido nuevo y original, y también nos va a permitir de alguna forma de enriquecer esos modelos de lenguaje, que un poco el ejemplo que yo proveo tiene que ver con ese enriquecimiento para el aprovechamiento en aplicaciones de nuestra índole, si se quiere. LangChain, de alguna forma, posee tres grandes módulos. ¿Sí? LangChain, que es el framework que posee las utilidades para interactuar entre Python y el modelo de lenguaje. Luego LangSmith, que básicamente provee una serie de funcionalidades para monitorear el rendimiento de esos modelos. Y luego LangServe, que lo que nos permite es servir o disponibilizar esos modelos de lenguaje que nosotros desarrollamos. Algunos de los casos de uso, ¿sí? Un poco son los que nos imaginamos, ¿sí? Generación de chatbots, extracción de información desde fuentes no estructuradas, creación de interfaces de lenguaje natural, ¿sí? Acá hay algunas aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo yo escribir una consulta a una base de datos SQL, y en el medio el modelo de lenguaje lo que genera es transforma mi consulta en lenguaje natural a una consulta SQL, la corre en el sistema gestor de base de datos, me devuelve los resultados, me los interpreta. Eso es bastante sencillo de hacer con un alto nivel de precisión. Lo iba a incorporar entre ejemplos, pero preferí quedarme solo con el de RAG. Básicamente, lo que vienen a brindarnos estos modelos de lenguaje o los que nos vienen a modificar es la forma en la cual interactuamos, ¿sí? con la información disponible en soporte electrónico. Es decir, hasta hoy nosotros de alguna forma programábamos, todavía por suerte lo hacemos, hacíamos consultas SQL, interactuábamos o tratábamos de estructurar información no estructurada para luego tomar decisiones. Bueno, de alguna manera, estos modelos de lenguaje vienen a ser una interfaz entre esa información y nosotros, y vienen a cambiar un poco la forma en la cual nosotros interactuamos con esa información, ¿sí? El tema de la generación de código es prácticamente fue la primera utilidad que se encontró de la mano del Copilot, en donde nosotros decimos quiero una función que desarrolle tal utilidad y Copilot lo desarrollaba, ¿sí? Acá les dejo también o presentar
Otro de los frameworks que pareciera que va tomando fuerza, que es Llama Index, es bastante, tiene similitudes, muchas similitudes con LangChain, y los casos de uso son muy parecidos, ¿sí? Básicamente, al igual que LangChain, ¿sí? Tenemos utilidades basadas para ser utilizadas con Python y con JavaScript, en este caso TypeScript particularmente. Bien, tenemos el framework que nos provee las funciones y las clases para trabajar con el modelo de lenguaje. Luego lo que tenemos y lo que vamos a también utilizar, denme un segundo, por favor. Perdón. Luego lo que tenemos, otra de las utilidades, es Olama, ¿sí? Que es una plataforma de código abierto que lo que nos va a permitir es descargar modelos de lenguaje de forma muy sencilla y administrar estos modelos de lenguaje en nuestra computadora local, más allá de que son súper costosos desde el punto de vista de GPU y de RAM, nos van a permitir interactuar desde nuestra computadora local, que esto viene cambiando, ¿sí? Fíjense, bajar, descargarnos un modelo de lenguaje es tan sencillo como decir Olama en una consola, Olama Pool, tal modelo de lenguaje y lo descarga, ¿sí? Acá les dejo otra primitiva para, por ejemplo, listar qué modelo de lenguaje tengo en mi computadora y puedo utilizar. Ahora, cuando hablemos de modelo de lenguaje, les voy a comentar rápidamente qué es para nosotros ese archivo que tiene el modelo de lenguaje. Pero van a ver que en función del modelo de lenguaje que vaya a utilizar, vamos a ver que resulta bastante costoso desde el punto de vista de hardware implementar o utilizar aún los modelos más pequeños de lenguaje, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, ChatGPT 3 tiene 175 billones de parámetros. Cada parámetro podemos pensarlo como una suerte de las interconexiones entre neuronas. Nosotros decimos que necesitamos 8 GB de RAM disponibles para ejecutar modelos de 7 billones, ¿sí? Y aún así lo va a hacer, va a ralentizar mucho la máquina y una respuesta va a demorar en torno a los 2 minutos, más o menos, con lo cual imagínense de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero bueno, vamos a una interacción básica. Tenemos Olama, sabemos lo que es, sirve para interactuar y descargar modelos de lenguaje. Tenemos LangChain, que básicamente son el conjunto de funciones y clases de Python a partir de los cuales vamos a interactuar con Olama. Veamos cómo con nuestro código hacer una consulta a un modelo de lenguaje. Suponemos que previamente hicimos un pull a Llama 2. Lo que vamos a hacer es importar la clase Olama, y instanciar el modelo de lenguaje en esta variable y hacerle una pregunta, ¿sí? Ahora tenemos el método invoke que le vamos a consultar por Lionel Messi. Una pregunta muy, muy sencilla. Y aquí tenemos la respuesta, ¿sí? Lo que vamos a ver, ¿sí? Es que básicamente nos va a devolver la respuesta y nosotros vamos a tener en una variable, ¿sí? En este caso respuesta, que vamos a poder luego reutilizar esa variable, ¿sí? Obviamente, fíjense, estamos hablando de mi hardware, que no es es un hardware que no tiene GPU. El tema de acceso a las placas gráficas es súper importante en este tipo de aplicaciones. Mi hardware sin GPU tarda 2 minutos 40 en utilizar Llama 2. Es muy importante la disponibilidad de RAM y GPU para utilizar estos modelos. Acá hay otro de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos quienes hacemos ciencia en universidades nacionales de un país en vía de desarrollo, ¿sí? La incapacidad de contar con hardware que pueda, a través del cual podamos entrenar estos modelos de lenguaje. Acá hay una primera cuestión, además, debiéramos, no sé cuántos centros de investigación a nivel nacional, no creo que muchos, puedan desarrollar este tipo de actividades. Veamos una. Podríamos también probar con Llama 3, ¿sí? Que se liberó hace menos de un mes. Cuando empezó a hacer la presentación no estaba GPT-4. Igual GPT-4, al no ser un modelo abierto, yo voy a tener que darle un token, ¿sí? Una clave de API y voy a tener que pagar por cada consulta que le hago. Llama es un modelo libre, como contábamos, el que largó Meta antes. Y vemos que funciona, pareciera que hay una respuesta todavía más completa lo que hace el AMA 3, ¿sí? ¿Y por qué que traigo a colación esta situación? Fíjense en la cantidad de instrucciones.
pequeñas, 10 instrucciones. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la calidad de la respuesta va a variar en función del modelo de lenguaje utilizado. Y esto es importante. Obviamente, los modelos de lenguaje más grandes, con mayor cantidad de parámetros, van a funcionar mejor, pero también hay, sí es importante, ahora vamos a mostrar dónde, modelos de lenguaje de propósito específico, ¿sí? Los que más conocemos son el modelo de lenguaje de propósito general. Cuando hablamos de propósito general, hablamos de modelos de lenguaje que son capaces de responder sobre un conjunto de temáticas muy distintas, con cierto nivel de profundidad, lo que también empiezan a proliferar a través de la liberación de modelos de lenguaje preentrenados son los modelos de lenguaje entrenados con textos específicos, es decir, yo le enseño a que sea un especialista en determinada disciplina y el modelo de lenguaje va a ser un especialista sobre tal temática, medicina, fútbol, etcétera, etcétera. Y de esa forma yo tengo un modelo bien específico sobre un tema. Recuerden que en la etapa de preentrenamiento ya aprendió las reglas sintácticas. Después tenemos un reentrenamiento sobre una disciplina específica. Sabe cómo hablar, le enseño qué es lo que cuál es el conocimiento, el know-how de esa disciplina y es capaz de responderme con más profundidad en términos de esa disciplina, ¿sí? Es decir, no siempre hay que ir hacia el modelo de lenguaje más robusto, de mayor peso, sino que en el medio podemos encontrar soluciones vinculadas a LLM entrenados con datos de propósito específico. Ahora bien, lo que también aparece, si hay otra de las librerías que se utilizan mucho en reemplazo de Olama, que es Lama CPP, es porque estaba desarrollado en C++, que los quería dejar como una cuestión, es bastante más eficiente que Olama, ¿sí? Pero se prueba un poquito más a bajo nivel, ¿sí? Y lo que Olama lo que te brinda también es la gestión del modelo de lenguaje. Cuando vamos a trabajar con otras librerías más a bajo nivel, yo tengo que hacerme del archivo del modelo de lenguaje y para luego interactuar con él. El portal por excelencia para modelos de lenguaje preentrenados es Hugging Face, que es una empresa estadounidense que desarrolla herramientas para aplicaciones de aprendizaje automático. Empezó hace mucho tiempo y ahora es el lugar donde se depositan los modelos de lenguaje preentrenados. Y uno puede entrar ahí y descargarse los diferentes modelos. Hay 649.000 modelos nada más para jugar y para descargarnos. Uno después va a tener esa inteligencia en función del hardware que posea. Ya estamos, claro, en un cachito terminamos. Sobre qué tipo de herramientas, y agradezco al auditorio que no se fue nadie, no lo estoy viendo por ahora, qué modelo voy a elegir, ¿no? Ahora bien, un ejemplo de interacción a partir del AMA CPP, básicamente en reemplazo de OLAMA, yo lo que le voy a indicar es dónde tengo el modelo de lenguaje guardado y lo voy a cargar en la variable a partir de la cual yo luego voy a interactuar, ¿sí? Es bastante similar, pero luego lo que te permite es una parametrización más profunda del modelo de lenguaje que lo hacía OLAMA. Fíjense, en este caso yo descargué un modelo de lenguaje de 7 billones de parámetros, mucho más chico, ¿sí? Con un tiempo de ejecución infinitamente más elevado, pero que por defecto no es capaz de percibir parte del contexto. Es decir, yo le pregunto en español, me contesta en inglés, ¿sí? ¿Cómo podemos lidiar con eso? Bueno, a partir de varias soluciones. Algunos son los hiperparámetros. Por ejemplo, yo podría acá tunear el parámetro temperatura, que es un parámetro que va entre 0 y 1. Cuanto más se acerca a 1 el valor para ese parámetro que yo dispongo, más va a fantasear, más creativo se va a poner el modelo en la respuesta. Cuanto más lo tiendo a 0, más eh, va a devolver el conocimiento más parecido o de la forma más parecida a como lo tenga persistido. Ahora vemos, como vemos, el formato de estos modelos de lenguaje es GGUF. ¿Qué es GGUF? Es desde un tiempo a esta parte, es el estándar para este tipo de modelos de lenguaje, ¿sí? Es compatible con un montón de frameworks. Y básicamente, yo lo quería dejar esto como anécdota, porque ustedes podrían decir del otro lado,
es el modelo de lenguaje? Bueno, el modelo de lenguaje no es la red neuronal, sino que es una representación de esa red neuronal a partir de esos vectores de pesos que se devuelven como salidas, ¿sí? Para alguno, como salidas de ese entrenamiento de la red. Para los más curiosos, este es el formato de un archivo GGUF, ¿sí? Con las diferentes cabeceras para cada uno de los registros y la información cómo está distribuida con la metadata de ese modelo. Ahora bien, un poco más para incorporar, como decía, la MACPP. ¿Cómo resuelvo, por ejemplo, alguna de las cuestiones, cómo resuelvo que me contestaba en inglés? Bueno, una de las cuestiones que están proliferando también es el prompt engineering, toda esa cuestión de cómo preguntarle al modelo. Bueno, una de las estrategias para decirle, por favor, respóndeme en español, y lo que pasa es que el modelo efectivamente lo que hace es responder en español. Uno puede ir limitando o induciendo al modelo que conteste de una u otra forma. Pero bueno, lo que tenemos también es un problema en términos de performance, es decir, todavía no estamos preparados, por lo menos con mi hardware, de generar soluciones en términos de una aplicación de uso real si cada pregunta la respuesta va a tardar más de un minuto. Lo que vienen, otra cosa que empezó a salir desde hace poco, y vienen a salvarnos un poco a nosotros los científicos en vías de desarrollo, son los modelos cuantizados. ¿Qué es en grandes términos un modelo cuantizado? Básicamente es una reducción de la representación de ese modelo de lenguaje en un modelo de lenguaje más pequeño que represente esa información en menos bytes, ¿sí? Acá el esquema es bastante gráfico, tenemos el modelo de lenguaje y lo que hace la cuantización es reducir ese peso del modelo de lenguaje, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que vamos a encontrar son modelos de lenguaje que contesten más rápido, que generen, que insuman menos hardware, y que sean más a medida de nosotros, los científicos pobres, si se quiere. Cuando uno entra a Hugging Face y busca modelos cuantizados, lo que va a encontrar es que hay una cuantización de 2 bytes a 8 bytes, mayor reducción del almacenamiento y mayor pérdida, claramente. Ahí hay un trade-off entre el espacio de almacenamiento y la pérdida de la calidad. Los que reducen más el espacio de almacenamiento necesario reducen más, lamentablemente, la performance. Esto es así. ¿Mm? Bien. Por último, ahora, está bien, podemos consultarlo en el modelo de lenguaje, pero hasta ahí puedo utilizar ChatGPT y listo. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer y qué cosas empieza a pasar y empieza a ver? Y me parece en donde hay una interesante vía de salida para las organizaciones que tienen ciertos repositorios de información que pueden ser útiles para la toma de decisiones. Podemos de alguna forma aprovechar esos repositorios para enriquecer, si se quiere, estos modelos de lenguaje y que sean capaces, como los modelos de lenguaje ya conocen la forma sintáctica de representación del texto y la forma de escribir texto, conocen esas reglas porque lo aprendieron en la etapa de preentrenamiento. Solo lo que podemos hacer es brindar información que no es de uso público, sino que simplemente la tenemos nosotros. Por ahora OpenAI no lo tiene, y generar modelos de lenguaje que sean capaces de responder sobre temas de propósito específico vinculados, por ejemplo, a información que es nuestra, ¿sí? Y por eso quería cerrar en estos últimos 3-4 minutos, vengo prometiendo 3-4 minutos hace como 15, pero con este ejemplo, ¿sí? ¿Qué es RAG a grandes rasgos? Básicamente, como decía, el conocimiento de los modelos de lenguaje públicos, de los que gran parte de los que estuvimos hablando, se limita solo a datos públicos, ¿sí? Que son los datos con los cuales fueron entrenados. Gran parte de Wikipedia, GitHub como repositorio de código, otros sitios web de la web abierta, etcétera, etcétera. Lo que podemos hacer es complementar esos modelos de lenguaje que ya saben hablar con información propia. ¿Sí? Un poco eso es lo que les vengo a proponer en este pequeño ejemplo.
Lo saqué como para recortar un poco, pero cuando yo le pregunté quién era Juan Manuel Fernández, y está bien que no lo sepa, me contestó que era un político argentino, que fui ministro de Seguridad y que peleé a favor de la vacuna del COVID. Les tiro este preámbulo para ver qué es lo que hace ChatGPT, qué es lo que hace, perdón, nuestro modelo de lenguaje, luego de que le proveamos información de mi currículum, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar, ¿sí?, es que el usuario sí va a interactuar, ¿sí?, con esa aplicación, y la aplicación de alguna manera va a interactuar con el modelo de lenguaje, pero a su vez con repositorios, ¿sí?, externos al modelo de lenguaje, no solo el conocimiento del modelo de lenguaje, sino repositorios que nosotros disponibilizamos para que el modelo de lenguaje pueda enriquecer sus respuestas, ¿sí? El usuario realiza una consulta. Ante la consulta del usuario, el sistema busca y recupera pasajes relevantes del texto mediante técnicas clásicas de recuperación de información, y luego el sistema interactúa con el LM para generar una respuesta coherente y contextualmente relevante, ¿sí?, a través del conocimiento que le proveo y las reglas sintácticas que ya conocen. Un poco el esquema en términos de arquitectura, ¿sí? Con LangChain la idea es esta. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en términos de la aplicación? Básicamente trabaja de esta manera. Hay un query, como venía viendo para los modelos de lenguaje, ¿sí?, que se transforma en embedding, en una representación numérica. Recuerden, Tomás Mikolov, en el año 2013, los embedding, algo de lo que hablé, la representación vectorial de cada palabra, etcétera, etcétera, los vamos a transformar a esos queries. Por otro lado, lo que tenemos es nuestra información organizacional, que la vamos a partir en diferentes porciones de texto y también las vamos a transformar en embedding. Vamos a representar a través de representaciones numéricas, que vamos a persistir en un vector, en una base de datos orientada a almacenamiento vectorial, ¿sí? Algunas de ellas son Chroma. Postgres hoy tiene una extensión para representación vectorial. También lo lanzó hace relativamente poco MongoDB. Hay muchísimas, Face es una de Meta. Hay muchísimas bases de datos diferentes. Yo lo tomo una. Obviamente, todo esto es objeto de parametrización e investigación, es decir, cómo hago el embedding, en cuánto chunqueo, si se me permite el término, cada documento PDF, qué embedding utilizo, cómo después hago la consulta, cómo parametrizo el LME, el modelo de lenguaje. Todo eso van a ser cuestiones que nosotros vamos a tener que operar para generar la mayor performance posible, ¿sí? Pero este es el esquema, la cáscara, digamos. Entonces va a estar esa representación en una base de datos vectorial. Yo voy a aplicar mi consulta. Va a haber un conjunto de resultados a través de una búsqueda, ¿sí?, de recuperación, ¿sí?, con técnicas de recuperación de información. Y luego esos chunks de los documentos, esas partes que más tengan que ver con mi consulta, van a ser pasadas al modelo de lenguaje, que va a ordenar esa información y me la va a devolver en un texto escrito de manera coherente, ¿sí? Y ahí voy a obtener esa parametrización, ¿sí? Esta es un poco la fase que tiene que ver con, hice una pequeña función para cargar, ¿sí?, en una base de datos vectorial los documentos, ¿sí?, que yo conozco y no conoce el modelo de lenguaje. Y fíjense, voy a tomar un repositorio, ¿sí?, en donde hay, imagínense, un conjunto de PDF, y por cada PDF lo voy a cortar, splitear, cortar en diferentes chunks y guardar, ¿sí?, en una base de datos vectorizada, en este caso, en una base de datos vectorial, en este caso Chroma, no sin antes aplicarle los embeddings, ¿sí? Luego le voy a decir cómo va a ser la búsqueda, en este caso va a ser por similitud, y cuál es la cantidad de resultados que va a devolver al modelo de lenguaje para armar la respuesta. Va a devolver los 6, en este caso, más similares, ¿sí? Eso es un poco lo que está haciendo esta función. Ahora, bueno, para terminar, no. Antes lo que voy a decir es generar un prompt que básicamente le voy a indicar, ¿sí? Voy a contextualizar la pregunta. Lo que le estoy diciendo es, el prompt va a ser lo que le voy a pasar al modelo de lenguaje. Le voy a decir, responder a la pregunta utilizando únicamente el idioma español, pues si no se va el inglés, sobre todo estos modelos pequeños. No utilices el idioma inglés, se lo advierto, le pido por favor, y le digo, basate para tu respuesta fundamentalmente en el siguiente contexto. ¿Qué es context? Context es
los embedding, ¿sí? El texto, ¿sí? Representado de mis archivos que los tengo yo y no el modelo de lenguaje, ¿sí? Y lo que le digo, lo que le paso a continuación es la pregunta, ¿sí? Un poco es el template de la pregunta lo que defino con este prompt. Obviamente hay un montón de clases diferentes de prompt y hay un montón de formas, de manera de formularlo. Con esto también vamos a tener que lidiar para hacer una solución eficiente. Pero acá está el chiste, genero LangChain es porque se genera una cadena de acciones sobre el modelo de lenguaje. Lo que le digo es, generate el contexto, toma la base del prompt y llama al modelo de lenguaje y dame la respuesta sobre quién es Juan Manuel Fernández. Y como ven, genera una respuesta bastante acercada a lo que soy. Veo que me limpió la Secretaría Académica del departamento, evidentemente tiene información que yo no tengo, pero de alguna manera igual plantea ciertos rasgos de lo que es mi carrera profesional en función de una hoja de vida mía que yo puse a disposición en ese repositorio de documentos que tenía yo y no tenía el modelo de lenguaje. Acá están las referencias y créditos que fui comentando a lo largo del webinar y acá hay un pequeño repositorio de código donde están cada uno de los ejemplos que pegué como captura de pantalla, ¿sí? Mi correo electrónico por cualquier pregunta y lo último que me queda es agradecer a cada uno de los 35 personas que estuvieron del otro lado y que no se movieron de ahí, al margen de que me extendí 15 minutos más de lo previsto, les pido disculpas por eso y les vuelvo a agradecer. Bueno, gracias Clau, gracias Euge. No, gracias a vos, Juan. Interesantísima la charla. Por ahora no tenemos preguntas en el chat, pero abrimos la posibilidad de, valga la redundancia, que abran los micrófonos aquellos que quieran. Si estuvieron hasta esta altura, eh, podemos seguir. Ahí vi algo, a ver, ahí apareció una pregunta. Dice, ¿cómo Una se manito realiza? es. Ah, No, después dice, ¿cómo se realiza el fine tuning de una LLM en LangChain? ¿El framework ya provee sí, la herramienta para hacerlo? sí, claramente el framework provee las herramientas para hacerlo. Lo que sucede es que bueno, muchas gracias. Es súper costoso hacerlo. La realidad es que el proceso de entrenamiento gen- eh, requiere de GPU, mucha, requiere de capacidad de procesamiento, muchísimo, y hay todo un tema en función de qué es lo que... Porque tiene que ver, y acá me voy más para el otro lado, la gestión tiene que ver con también la soberanía tecnológica y cómo enfrentamos a esta ola de proliferación por parte de o de apariciones de modelos de lenguaje, básicamente llevados adelante desde las grandes tecnológicas, ¿sí? Se rompe un poco eso, la cuestión de que el conocimiento es generado por los centros de investigación, sino que son las tecnologías las que generan estas cuestiones. Bueno, qué se hace para enfrentar esa problemática? Es decir, bueno, una de las cuestiones que se estaba hablando con esta compra de este gran servidor que se viene a nivel nacional, que está en el top 500 y todas estas cuestiones, bueno, tratar de disponibilizar recursos para, por ejemplo, generar un modelo de lenguaje argentino, si se quiere, o entrenar modelos propios que enfrenten estas cuestiones. Y es decir, ¿se puede? Sí se puede. Bueno, gracias, Leti. Pero la realidad es que es bastante costoso. La otra Bien. cuestión tiene que ver con avanzar con soluciones en la nube, Agustín. Eso también es otra de las posibilidades, pero todos sabemos que la nube cotiza en dólares y también debiéramos tener recursos para hacer ese tipo de entrenamientos, ¿no? Ahí Luis dice, a mí solo me quedó una duda del peso en las redes neuronales. No sé si eso es una pregunta o si la quiere ampliar. Dice, me refiero a cómo actúa el tema del peso en la red neuronal.
Ahí lo que sucede, hay, por un lado, las entradas son la representación numérica de los ejemplos de entrenamiento, ¿sí? Ujú. O de las instancias que van a pasar por la red neuronal, que son de alguna forma procesados con un vector de peso, ¿sí? Por lo menos en la situación de una red neuronal clásica, ¿sí? Quiero dejar esto claro. Que inicialmente, sí, la forma eh, por excelencia inicializar esos vectores de peso es de manera aleatoria, con una tasa de aprendizaje. Si la multiplicación de las entradas con ese vector de peso, la sumatoria de la multiplicación de esa entrada con el vector de pesos inicializado de forma aleatoria y activado por una función de activación, retorna la respuesta para esa instancia o la clase para esa instancia, la respuesta adecuada, termina el entrenamiento. Se asume que los pesos tal como están representan el conocimiento sobre ese tema. Si, si no pasa eso, lo que va a pasar es que van a variar esos pesos esos pesos del vector de la red neuronal, hasta tanto la multiplicación de esos pesos con las entradas y combinados con la función de activación, recuperen la respuesta esperada para esa instancia. ¿Sí? Básicamente ahí hay un procesamiento matemático de esa entrada para producir la respuesta que esperada. ¿Qué es la respuesta esperada? Bueno, básicamente la del conjunto, la respuesta que tiene esa pregunta para el conjunto de entrenamiento. Bien. Vos aportaste a la consulta, digamos, un conjunto de documentos que el lenguaje no poseía y te dio una respuesta más cercana a tu perfil. ¿Ese conjunto de documentos quedan incorporados ya en el lenguaje a partir de cada una de las consultas que alguien haga en ese mismo estilo? Hay dos formas de hacer eso. Una es seguir entrenando el modelo e incorporarle Ujú, esa información, que ujú. ya después el modelo va a quedar entrenado con eso, también con esos documentos se incorporan a los documentos que formaron parte del preentrenamiento de ese modelo de lenguaje, o está toda la línea que viene de la mano de RAG, que es recuperación aumentada, en donde el modelo lo que provee es el conocimiento general y las reglas sintácticas. Y lo que vos le pasás al modelo por cada pregunta son un conjunto de porciones de texto que son similares a la pregunta que hizo el usuario y que son procesadas por el modelo de lenguaje para que te devuelva una respuesta de alguna forma coherente en términos de cómo está escrita. ¿Sí? Un poco esa es la lógica. Va a usar las reglas sintácticas más lo que sepa, más esos documentos. Pero esos documentos están guardados en la base de datos vectorial. Bien. Acá hay otra consulta. Dice, ¿se le puede marcar un límite en la respuesta en el sentido de marcarle cuánto se puede explayar en la misma? Sí, varias formas de hacerlo. La primera tiene que ver con un parámetro en el modelo de lenguaje, cuando instanciamos el modelo de lenguaje. La segunda tiene que ver con simplemente, como hacemos con ChatGPT, dame una frase sobre caballo verde con menos de 20 palabras. Eso en el prompt se puede hacer tranquilamente. También me parece interesante retomar el parámetro de temperatura en el modelo de lenguaje, cuando yo le digo entre 0 y 1, cuanto más cercano a 1, más inventa, si se quiere, el modelo de lenguaje, y cuanto más cercano a 0, más pragmático es en términos de la información que tiene. Bueno, con Profe, respecto a ¿puedo lo hacer una que, consulta? sí, con respecto a lo que dice Ignacio, sí, esto está grabado y va a ser subido en la página web del Departamento de Ciencias Básicas. En el canal de YouTube Eh, también va a estar disponible. Ahora les paso el link por acá por el chat. Perfecto. Profe, una consulta. Si bien yo le doy toda una documentación para que el modelo aprenda y le doy retribuciones sobre el que me está contestando, el modelo de trasfondo, si su respuesta, el vector tiene más peso de lo que yo lo estoy guiando, ¿el modelo pierde esa objetividad? O si yo le digo que si le doy una respuesta propia al modelo, va a responder algo diferente. Eso es súper sensible y me parece interesante, súper sensible al prompt, el modelo de lenguaje. Si yo en el prompt le digo, contestá
fíjate, yo en el prompt había puesto contestá basándote fundamentalmente o algo así en el contexto. Yo podría decirle contestá solamente basado en el contexto y va a tomar únicamente la información que recupera de la base de datos. Y si yo podría decirle, por ejemplo, eh, contestar, entre otras cosas, o teniendo en cuenta vagamente, por ejemplo, va a darle más peso a lo que tenía preguardado, si se quiere, o preentrenado en el modelo de lenguaje que a la base de datos. Eso es súper variable y uno lo puede torcer. Ahí hay una cuestión adicional. Que bueno, algunos de los que están acá saben mucho más que yo de eso, pero con lo que todavía se está lidiando y por ahí en cuestiones de mucha sensibilidad todavía no se usa, que tiene que ver con la característica de alucinación de estos modelos de lenguaje, en donde muchas veces no sabe decir que no sabe, sino que justamente dice que Juan Fernández, como no tiene información, es un político que en el año 2017 peleaba por la vacuna contra a favor del dengue. Bueno, eso hay mucho para hacer ahí. Eh, Uno no puede de alguna forma, o por lo menos no conozco, y sé que, o estoy muy seguro de que eso todavía no está tan manejado, por lo menos en términos del conocimiento que tengo, respecto a a cuánto uno puede controlar las respuestas. Eso ahí hay todo un tema. Eh, pero uno puede sesgarlo a partir de la forma en que pregunta, la parametrización, la carga del modelo, etcétera, etcétera. Sí, más que nada la pregunta iba porque, por ejemplo, para hacer una comparativa entre lo que yo puedo programar por un problema de la vida real y la programación que me puede llegar a devolver el modelo, que quizás tiene muchas más cosas técnicas que yo no conozco, pero capaz la resolución del problema al tener más conocimiento va a ser mejor que lo que puedo hacer. Más que nada por eso, o sea, sí sé que si me dice que específicamente le pido que me responda como yo le enseñé, va a ser algo parecido y no lo otro Sí, que sí, ella tiene. sí, sí, es exactamente así. Ignacio, vos sabés que sobre la pregunta si puede modificar archivo, mientras lo veo a Mario ahí en pantalla, mi codirector también de tesis y maestría. eh, ¿Lo perdimos a Juan? Me ¿O parece soy que yo? sí. Sí, Me parece que se quedó sin. Sí, parece que se fue. ¿Me escuchan? Ahí Sí, volví, Ahora me sí, parece. Juan, Sí. ahora volviste. volviste. Sí. No, lo que les Parado. contaba, en el segundo ejemplo, que menos mal que no lo di porque está de acá en acá, yo le preguntaba, por ejemplo, al modelo, cuántos docentes de básica son de la ciudad de Moreno y tienen más de 40 años, y el modelo es capaz de traducir eso a una sentencia SQL y correrlo en nuestra base de datos SQL que tiene las tablas con los docentes y devolverte una respuesta interpretada. Eso lo hace con bastante bien. Obviamente a veces hay errores sintácticos en la construcción del SQL, pero uno puede solicitarle que haga algo, ¿sí? En algún punto todavía están limitados eso. Pero, puedo yo, por ejemplo, hacer que ejecute una sentencia SQL en una base de datos que él es capaz de traducir desde el lenguaje natural. Eso me parece una cuestión súper importante porque un poco cambia o viene a cambiar cuando tengamos un poquito más de capacidad de procesamiento sin tanta necesidad de procesamiento. eh, Viene a cambiar cómo los usuarios finales interactúan con la información almacenada, ¿sí? Los informáticos que están acá, que son muchos, hasta ahora, bueno, el usuario necesita un nuevo listado, un nuevo reporte y tenemos que desarrollar, programar un nuevo reporte que devuelva esa información. Ahora, ¿qué pasa si tenemos los datos almacenados, podemos guardar datos y luego tenemos un prompt, una ventana en donde yo le puedo preguntar, dialogar con la base de datos en términos de lenguaje natural? Los sistemas empiezan a cambiar mucho la taxonomía. Bueno, Juan, yo tengo una consulta. No sé si me adelanté alguno o no. Para evaluar estos modelos de propósito general, entiendo por ahí para un modelo de tareas específicas, no sé, clasificación, procesamiento del lenguaje natural, hay métricas. ¿Habrá alguna métrica como para decir, bueno, cómo sabemos que chat GPT-3 es mejor o peor que el 4, por ejemplo, cuando hay un conjunto de tareas?
implicadas, ¿no? Sí, hay conjuntos de entrenamiento que están bastante estandarizados por ahí, siendo por ahí Leticia y Marcelo y quieren contestar también. La del auditorio va a conocer personas que saben muchísimo del tema. Pero básicamente hay base de datos o dataset bastante estandarizados que usan los modelos de lenguaje cada vez que se liberan en en combinación con métricas de selección de modelos, como las que vimos en aprendizaje automático, como vos viste, Mario, que básicamente lo que te permiten con con esos datasets que ya están etiquetados, poder decir cuál es el nivel de precisión, como pasa en una instancia de validación de un modelo de aprendizaje normal. Sí, sí, vi que se hace como una grilla con las distintas métricas, pero no sé, hoy cómo evaluamos el nivel de alucinación y eso que Ah, acabas de comentar. Es bastante después difícil dale, la Leti. evaluación. Sí. No, no, solo para hacer un comentario que también Marcelo puede aportar algo que sabe más del tema, pero es bastante difícil evaluar estos grandes modelos de lenguajes, más allá de lo que uno puede subjetivamente acotar, que le parece que es una oscilación, o le parece que está bueno, o le parece que es correcto lo que dice. Pero justamente con el tema de los grandes lenguajes modelos de lenguaje, lo complicado es eso, digamos, que no se cuentan con métricas estandarizadas que vos digas, este está buenísimo y me dio 0,99, como lo haría a lo mejor con un modelo de aprendizaje automático más simple. Es como un área muy reciente, entonces me parece que todavía no se le ha dado cabida, o quizás ni siquiera sea factible, porque lo que para mí es una alucinación, a otro le puede parecer fantástico porque lo usa para crear algo, digamos, un personaje nuevo, o sea que es bastante complejo el tema. Gracias. Hola, sí, pero lo tradicional es elegir como dijo Juan Manuel, un conjunto de dataset representativo de distintas tareas y ver cómo, o sea, se hace de manera indirecta, ¿no? Se hace analizándolos el desempeño que tienen en tareas subsidiarias, digamos, de no sé, traducción, de question answering, pero básicamente es de forma indirecta. Eh, Claro, para los que ya se conoce, digamos, la respuesta correcta o una métrica, ¿no? eh, claro. Y hay tareas que son bastante. Lo que pasa es que en realidad las tareas en las cuales se usan además estos modelos de lenguaje son bastante complicadas. Entonces, por ejemplo, para evaluarlos en question answering complejos, ¿qué significa complejo? ¿No? Por ejemplo, uno de los problemas que tienen estos modelos de lenguaje es responder preguntas que tengan varios pasos de razonamiento, ¿no? Entonces, eh, hay técnicas, digamos, para ver cómo hacer para que estos modelos de lenguaje, que modelan bien el lenguaje, pero no tanto la parte de la comunicación, se las arreglan para generar respuestas en aquellos casos en los cuales hay varios pasos involucrados. Eh, en este sentido, digamos, una de las tendencia que está habiendo es construir agentes inteligentes que usen estos mismos modelos de lenguaje para entender la complejidad de las preguntas y armar como su propio flujo para cómo lograr mejor la respuesta. O sea, eh, es un poco lo que se viene, digamos, pasar de este esquema basado en prompting a que sea el mismo agente que en base a las capacidades del modelo de lenguaje determine cuál es la herramienta más adecuada para generar, por ejemplo, una respuesta. Ese es el último paso, digamos, que tenemos en este área, que es ya usar agentes basados en grandes modelos de lenguaje. Trabajando siempre con LangChain y todas estas cuestiones, ¿no? Pero eh, lo que tiene de particular todo esto es que casi como que toda la inteligencia artificial va a tener que ser replanteada ahora el estudio en base a estas nuevas herramientas, ¿no? Todo lo que es razonamiento, toma de decisión, etcétera, etcétera, eh, hay que empezar a replantearlo porque estos agentes son capaces de, en forma autónoma, ir tomando esas decisiones sobre cuál es la herramienta más adecuada para tomar, si hace falta usar un modelo de lenguaje o es mejor usar una biblioteca para cálculos matemáticos, ¿no? Eh, Eso yo creo que va a ser un área de trabajo que va a dominar la parte de inteligencia artificial en los próximos años
y la parte de aplicación va a ser transversal a casi todas las disciplinas. De hecho, ya hay agentes basados en el modelo de lenguaje que funcionan como un ingeniero de software completo, donde se encargan de capturar los requerimientos del usuario, hacen la parte de generación del diseño, la parte de generación del código, la parte del testeo, ¿no? Y yo no digo de que nos vayan a reemplazar, pero sí seguro que van a servir como asistentes, los cuales en la medida que nosotros los estemos utilizando, también los vamos a estar entrenando. O sea que es un loop en el cual uno dice, no, esto todavía no anda tan bien. Sí, no anda tan bien, pero los estamos usando. Y en la medida que los vayamos usando, los vamos a ir perfeccionando, ¿no? Así que bueno, eh, está muy interesante la charla, Juan Manuel, porque además me da la impresión que son temáticas que van a cruzar transversalmente todas las áreas, desde la educación, todas las áreas que se le imaginen. Entonces, tener una idea clara, dentro de la tecnicidad que tiene todo esto, sinceramente, Juan Manuel, muy didáctico como lo explicaste, porque les doy un ejemplo. Cuando yo tengo que explicar Transformers en una materia, en la maestría en La Plata, ese tema me lleva 3 horas explicar Transformers. O sea que verdaderamente lograr expresar con palabras sencillas conceptos que son tan complicados no es tan fácil. Bueno, nada más. No sé si se cortó. No, no se escucha estamos No, perfecto, bien. perfecto. Marcelo. Bueno, Acoto que eh, habíamos, gracias Marcelo, habíamos quedado en que yo pagaba el asado si le hablaba bien de mí, entonces ahí te debo el asado. hablar bien de Juan Manuel, yo le soy sincero, yo ya perdí la cuenta de cuánta gente tengo dirigida como a nivel de posgrado. Más allá de la capacidad técnica que tiene Juan Manuel, la calidad que tiene como persona, siempre se lo comento a toda la gente, la humildad que tiene Juan Manuel y lo fácil que se hace trabajar con él, es algo que se lo puedo decir porque he trabajado con mucha gente y he dirigido bastante posgrado, pero la verdad que es un disfrute trabajar con él, además por la dinámica de trabajo que tiene. Bueno, de mi parte nada más. Gracias, también llevo el helado, entonces. Bueno, muchas gracias. No, de verdad, gracias a todos, pues nos extendimos Juan, más ¿te puedo de hacer una preguntita? 35 minutos. Sí, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me Bien. pareció muy interesante el ejemplo que mencionabas de con lenguaje natural poder armar una query en SQL y que te dé una respuesta también con lenguaje natural. ¿Hay algunas herramientas que puedas mencionarme específicas para eso, como para poder incursionar de mi parte? Que se te ocurra, se te vengan a la mente. Herramientas, ¿Cómo, herramientas, perdón? mira, hay una que se llama Bana AI, A ver, ¿cómo? Que es Bien. una Bana, B corta ANNA, AI, que es una librería de Python que te permite hacer ese tipo de traducciones. Hay modelos de lenguaje, por ejemplo, SQL Encoder, que los podés buscar en Hugging Face, como lo mostré yo recién, que vos después le preguntás y el tipo está entrenado específicamente con código SQL y está optimizado para responder consultas, transformar en lenguaje natural SQL y ejecutarlo es simplemente hacer un db.run, porque una instancia lo que es un agente SQL, así se llama, un poco Marcelo trajo a la colación el tema de agentes. Uno puede generar agentes con LangChain que después tengan cierta autonomía en la forma de trabajar, ¿no? Pero uno puede simplemente buscando un LLM específico para, sí, perdón, Mario, gracias, para este tipo de transformaciones, porque no deja de ser una traducción del lenguaje, como eh, simplemente funciona bien. Y después hay otras librerías que le agregan una capa más de abstracción, como la que te decía, Vana AI, que lo hacen de forma nativa y tiene métodos asociados a eso. Ok. ¿Y esto podría llegar a lograrse a nivel local sin necesidad de tener que recurrir a una API o algo así? Mira, hace 6 meses no podíamos, o quizás alguien puede corregirme en la cantidad de tiempo, pero hace un par de meses, voy a ser más impreciso,
uno no podía correr, descargar a su computadora local un modelo de lenguaje y ejecutarlo de su computadora local. Se empezó a poder, vienen los modelos de lenguaje cuantizados, que permiten todavía tener más facilidad para usar eso, ¿sí? Para usar esos modelos de lenguaje locales y menos requerimiento de hardware. Y la perspectiva, si no, no tiene mucho sentido dar esta charla si yo no creyera, si yo pensara distinto, era que va a ser cada vez más sencillo interactuar con estos modelos de lenguaje. Es decir, si entendiera que la frontera del conocimiento está acá y vamos a tardar 1 minuto y pico o 2 minutos en que el modelo de lenguaje me responda una pregunta que resuelve una necesidad mía, y le digo, sigamos con los sistemas convencionales. Pero mi humilde perspectiva hacia futuro es que esto va a seguir haciéndose cada vez más eficiente, ¿sí? Y vamos a poder utilizar estos modelos de lenguaje con menor hardware, como pasó siempre en el esquema evolutivo en tecnología, con hardware más barato y con mayor velocidad. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, muy buena la presentación y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, gente. Bueno, vamos, en Ya todo termina, caso. quería 2 palabras, Claudia, antes que, Sí, perdón. antes que termine la presentación, y disculpen que hable, pero es la presentación de Juan. Realmente yo soy como matemática, me estaba nombrando muchas veces, pero la verdad, y comparto las palabras de Marcelo, que no lo conozco, pero bueno, encantada. Comparto totalmente lo que dijo Marcelo. Lástima que la última presentación no salió secretario académico, no sé qué pasó ahí, Juan, pero vos sos el secretario académico. Pero bueno, te felicito realmente porque la presentación fue excelente, excelente. Se ve que hay muchísimo trabajo puesto y es un tema de mucha actualidad, es una línea de la actualidad. Y eso es importante que estés trabajando. La verdad, me encantó, a pesar de que yo mucho no entiendo, pero sí entiendo algunas cosas de matemática que estuvo explicando y algunas cosas de entrada y salida. Entiendo algunas cosas. Pero para alguien que digamos, no es de la rama de ustedes, se entendió perfecto. Eso te quería decir y bueno, como siempre, felicitaciones y agradecida por este webinar que, como se ve, fue muy interesante y la gente le gustó, por eso seguimos estando en este horario. Gracias y bueno, gracias a todos por la participación. Felicitaciones, Juan. Muchas gracias. Sí, sí, nos extendimos en el tiempo y les agradezco, de verdad, un montón a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, solo resta entonces agradecerles a todos la presencia. Nuevamente, Juan, me sumo a las felicitaciones. Excelente disertación. Dejamos abiertos los canales si surgen más preguntas de comunicación a través de el mail que les presentó Juan, de la página del Departamento de Ciencias Básicas. Compartimos en el chat un link para todos aquellos que quieran certificado de asistencia a esta disertación, y también compartimos la página del Departamento de Ciencias Básicas, donde va a estar colgado, publicado la grabación de toda esta charla. Así que sin más, les damos las gracias a todos y los liberamos por esta tarde. Gracias, Juan, y felicitaciones. Y gracias por los aportes Gracias. de Leticia y de Marcelo también. Bueno, Interesantísimos. gracias. Gracias, Juan. Hermosa la charla. Gracias a todos.